Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias. 90 minutos con ustedes, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. Buena semana. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Una semana que comienza con datos complejos que hay que analizar seriamente y es parte de la cantidad de información que hay para compartir. Sí, datos que dan cuenta de la cara del Uruguay que no siempre se quiere reconocer o se quiere ver, porque ocurre que en este país hay más de 40.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan, según los datos presentados hoy por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF. El 6,8% de la población de entre 5 y 17 años realiza trabajo infantil en Uruguay, según los datos del INE. Este hecho se da en menor medida en Montevideo con respecto al interior del país y hay más niñas y adolescentes que varones en esta situación, especialmente en el trabajo no remunerado. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que la situación es un verdadero flagelo y deberán esforzarse más para cambiar esta realidad. Planteado nuestro asunto de portada, vamos por otros temas. Repasamos los titulares. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, dijo que está dispuesta a presentarse en la comisión del Senado para explicar lo sucedido en el Cerro de Montevideo, donde un grupo de marines de Estados Unidos realizó ejercicios militares sin que el hecho haya sido informado oficialmente. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, dijo que el actual gobierno nunca fue informado acerca de un embargo ya levantado contra cuentas uruguayas, procesado en Luxemburgo. Claudia Romero, presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, expresó su preocupación por las circunstancias en las que se dio el asesinato de los hermanos Morosini a manos de su padre en Soriano. El Frente Amplio pretende derogar la ley de corresponsabilidad en la crianza aprobada durante el periodo pasado por considerar que quita elementos de protección como las medidas cautelares para niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia hacia sus madres. Con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de la infraestructura hídrica de Uruguay, OCE y el Banco de Desarrollo de América Latina firmaron un convenio de cooperación técnica. Con el dólar por sobre los 1.400 pesos, el riesgo país superando los 1.000 puntos y los bonos argentinos cayendo en Wall Street, el presidente del país vecino, Javier Milei, mantiene la segunda reunión del día con su gabinete tras la derrota sufrida por el gobierno en las elecciones bonaerenses de este domingo. Miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro protestaron este domingo en varias ciudades brasileñas y exigieron una amnistía amplia y general en el medio de una semana que será clave en el juicio que enfrenta por supuesto intento de golpe de Estado. Les recordamos que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy, a través de YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Llaman los móviles, dan sus adelantos. Primero Martín Duarte para profundizar en el tema de portada con el que abrimos esta edición de lunes. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buen lunes para ustedes también. Vamos a estar profundizando en estas cifras, en esta encuesta que presentó hoy el Ministerio de Trabajo en coordinación con el INE y que habla que 4.200 menores entre 5 y 17 años están trabajando. Estos datos son del 2024 en nuestro país. Es un 7% de la población entre esas edades y estaremos ampliando las cifras, conociendo un poco el perfil que también se da más en el interior del país que en Montevideo, con la presidenta del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, Andrea Bouret. Estaremos hablando en minuto con ella. A unas cuadras está Mariana Abreu para hablar de otro fenómeno terrible que impacta sobre las infancias. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Sí, acá en Plaza Cagancha está por comenzar en minutos nada más una nueva manifestación por este caso de violencia vicaria que causó mucha conmoción en toda la sociedad. Hablamos de estos dos niños asesinados por parte de su padre en el departamento de Río Negro. Es una convocatoria organizada por la Coordinadora de Feminismos, así que en un ratito nada más vamos a conversar con alguna de las voceras sobre este asunto.
Otro adelanto vinculado, el Frente Amplio pretende derogar la ley de corresponsabilidad en la crianza aprobada en 2023. La diputada oficialista Inés Cortés sostuvo que la norma es criticada porque tiene o quita elementos de protección hacia niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia hacia sus madres. El diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional, en cambio, aseguró que la ley es un beneficio para las y los niños y no se puede derogar por un episodio puntual. Seguimos insistiendo de que esta ley es muy buena para los niños. Debe mantenerse y de ninguna manera puede aprovecharse, reitero, hechos excepcionales, mucho menos un hecho trágico que generó una conmoción y que por supuesto nos duele a todos, pero que no se va a resolver derogando la ley de tenencia compartida. Una de las mayores críticas al proyecto conocido como de tenencia compartida es que justamente quitaba algunos elementos de protección como las medidas cautelares para niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia hacia la madre, por ejemplo. Ahora empezamos con el desarrollo informativo. Con respecto al asunto de portada, habló el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y dijo que el hecho de que más de 40.000 niños, niñas y adolescentes realicen trabajo infantil significa una puñalada que da cuenta de un verdadero flagelo social. Castillo comentó los datos de la encuesta nacional sobre las actividades de niños, niñas y adolescentes en el año 2024, presentada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, en los que se indica que el 6,8% de la población de entre 5 y 17 años realiza trabajo infantil en Uruguay. Aplaudimos el trabajo, lo que felicitamos es el trabajo, pero no hay nada para aplaudir en esto. Es una cosa que la verdad que el dolor que se transmite en cada palabra, cada mención, cada número, cada gráfica tuya era una puñalada que nos iban pegando. Pero tenemos que asumir nuestra cuota parte de responsabilidad. Todos, estamos frente a un verdadero flagelo que es lo que tenemos que tomar medidas para cambiar. Hemos presenciado en estas intervenciones recientes dos datos que marcaban a fuego, que casi el 7% de las niñas y niños y adolescentes trabajan en nuestro país. Cuando pasamos de los porcentajes a colocar números concretos, son más de 40.000 niñas, niños y adolescentes. Es un disparate. Todavía 30.000 de ellos residen en el interior del país, porque ese porcentaje mayoritario dice que 30.000 son en el interior del país. Mayoritariamente son niñas. Es un segundo dato que también nos golpea bastante fuerte. Y todavía que mayoritariamente las niñas en trabajo no remunerado encima y el trabajo del niño o del adolescente está hecho ya directamente en el mercado, por lo tanto ya no es tan clandestino el número, no es que esté en el anonimato, tiene rostro y se mueve muy tempranamente en la edad en el trabajo. Es una impotencia brutal. Uno lo que siente es una impotencia brutal que esto esté ocurriendo en estos días, que esto esté ocurriendo muy cercano a nosotros como una noticia, que nosotros tenemos que rápidamente revertirlo desde todo punto de vista, que no puede ser que nos acostumbremos a que estas noticias ocurran cada tanto periodo de tiempo en nuestro país. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Bien, y Martín Duarte nos amplía sobre esta información de la que hablaba recién el ministro de Trabajo. Martín, adelante. Así es, estamos con la subinspectora general de Trabajo, quien preside justamente el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil, para estar conociendo algunos detalles a partir de esta encuesta que estaban ustedes precisando. Bueno, Andrea Bouret, gracias por estos minutos en primer lugar. Datos relevantes, escuchábamos incluso al ministro de Trabajo, la preocupación que genera este número, 40.200 niños, niñas y adolescentes trabajando en nuestro país. Bueno, ¿qué valoración se hace de este informe y en particular ingresar en algunos detalles, ¿no?, que arrojó esta encuesta justamente? Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad es un número realmente preocupante que nos preocupa y nos ocupa desde el CETI, Comité de Erradicación de Trabajo Infantil.
el cual, bueno, a partir de estos datos que hoy el INE presentó públicamente, vamos a empezar a trabajar en el marco de un plan estratégico con acciones a tomar entre todos los que establecen e integramos el comité. ¿Cuáles son las características que marcó esta encuesta a propósito de niños, niñas y adolescentes trabajando? Hay como un cierto perfil más elevado en el interior del país y también en las niñas en particular. Bueno, estos datos están basados en 4 pilares fundamentales. Uno es la edad, que ahí podemos saber que cuanto más grande, más trabajo hacen. Hablamos siempre de menores de 18, ¿no? Después, entre Montevideo y el interior, en el interior trabajan unos 30.000 niños. No sabemos el departamento exacto porque la encuesta no nos da esos números, pero sí sabemos que están en el interior. En cuanto a la franja socioeconómica, hablamos de las franjas de más pobreza. Y en cuanto a la perspectiva de sexo, también se trabaja en 2 variables. A los trabajadores de varones están vinculados más a las tareas en la franja de producción, los trabajos que son remunerados, y las niñas y adolescentes que trabajan en el tema de cuidados, ¿no? Los no remunerados. Y eso nos interpela también, porque vemos una perspectiva de género que desde niñas ya atraviesa y bueno, después también en la adultez, ¿no? Y es uno de los ítems que se midió justamente, como tú hacías énfasis, en esta encuesta, que son bueno, los trabajos en el hogar o los trabajos de cuidado, ¿no? Claro, son trabajos de cuidado que puede ser cuidar un hermano, un abuelo, un padre. Son trabajos que hacen a lo que no es visto, a lo que no se ve y está hasta bien socialmente a veces visto, ¿no? Pero que perjudica en el estudio, en el juego, en el aprendizaje de esa niña o esa adolescente. En el caso de los varones, ¿qué tipo de labores o trabajos marcó este estudio? Bueno, esa información no te la puedo dar, lo que sabemos que son trabajos remunerados, más que nada en el interior del país. A partir de eso, ¿cómo se procesan estos datos a la hora de generar políticas o, como tú decías, ocuparse también de esta temática? Y por otro lado, en comparación con el resto de Latinoamérica, ¿cómo se encuentra nuestro país, no? Bueno, nosotros ese dato con todo el resto de América no te lo podría dar precisamente. Lo que sí sabemos es lo que marca las tendencias de OIT. El 12 de junio en Ginebra la OIT nos presentaba los datos a nivel mundial. Hay como una imagen, como una tendencia a la baja y Uruguay acompaña eso. Igual, la última encuesta que teníamos era el 2010, donde era otro Uruguay, ¿no? Teníamos otro contexto, salíamos de una gran crisis, teníamos otra realidad social y ahora, bueno, esta encuesta demoramos un tiempo demasiado largo en medirlo, pero a través de esta encuesta, ahora con los números sobre la mesa más actualizados, vamos a poder trabajar junto al CETI en estas políticas, ¿no? A partir de esos números, ¿cómo se procesa ahora de aquí en adelante? ¿Cómo se marcan las etapas y justamente qué tipo de trabajo se van a estar realizando? Bueno, ahora puntualmente el 24 de septiembre se va a estar abriendo una mesa con Brasil, en la frontera Uruguay y Brasil, desde Rivera, donde se van a hacer trabajos en conjuntos para ver la frontera, cómo está trabajando, para tomar políticas, acciones conjuntas. La inspección del trabajo también tiene un rol muy importante en esta materia. Estamos haciendo acuerdos tripartitos con algunas ramas de actividad, como en la química, como en el transporte y otras más, donde visibilizar y dar cuenta del trabajo infantil, lo importante que es la erradicación, trabajar en conjunto, la sociedad toda, en estos temas. Y bueno, y también aprender los inspectores de trabajo lo tenemos que ir aprendiendo, siempre tenemos que estar mejorando nuestra mirada técnica, ¿no? Sensible a estos aspectos y una vez que constatamos el hecho, oficiamos al INAU. Claro, justamente te iba a preguntar cómo se apunta en este caso a los empleadores que en realidad tienen una importante responsabilidad justamente a la hora de tomar mano de obra, en este caso infantil. Y bueno, ahí tenemos que profundizar en territorio, en capacitaciones, en un trabajo conjunto, ¿no? Que no tener como que es común, como que el trabajo del niño, del adolescente, está aprendiendo un oficio o es mejor que esté trabajando y no esté en otra cosa, ¿no? O sea, tenemos que tener una mirada realmente crítica a lo que perjudica el crecimiento de nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes. Andrea, gracias por estos minutos. Andrea Bougueret, que es la presidenta, quien está al frente del Comité de Erradicación de Trabajo Infantil. Sigan ustedes por allí, compañeros.
Gracias, Martín y equipo. Seguimos con otro de los temas que adelantábamos hace minutos. El Frente Amplio pretende derogar la ley de corresponsabilidad de la crianza que fue aprobada en el periodo pasado por considerar que quita elementos de protección como las medidas cautelares para niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia hacia sus madres. La diputada frente amplista Inés Cortés dijo que la derogación o la idea de ir por la derogación es un compromiso y que se están generando los ámbitos de negociación y diálogo para conseguir los votos necesarios. Surgió un poco el tema de la rediscusión de la ley conocida como de tenencia compartida. Es un compromiso que el Frente Amplio asumió en su momento cuando se votó la ley de reverla y derogarla en caso de ser gobierno. Obviamente, al no tener mayorías propias, tenemos que charlarlo con otros partidos de la oposición, si lo acompañarían o no. Y un poco eso, derogarlo y además introducir otros elementos de protección a las infancias y adolescencias, que además una de las mayores críticas al proyecto conocido como de tenencia compartida es que justamente quitaba algunos elementos de protección como las medidas cautelares para niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia hacia la madre, por ejemplo. Desde el Partido Nacional defendieron esta ley de corresponsabilidad en la crianza, que fue justamente impulsada por ese partido durante el periodo pasado, ante este intento del Frente Amplio de derogarla. El diputado blanco Rodrigo Goñi aseguró que la ley es en beneficio de las y los niños y que no se puede desaprobar por un episodio puntual que se debe solucionar desde otros aspectos. Defender la ley de tenencia compartida porque fue aprobada después de mucho tiempo, de muchas consultas y en la convicción de que es en beneficio de los niños. La ley de corresponsabilidad en la crianza y tenencia compartida se aprobó en beneficio y a interés general de los niños. En segundo lugar, las leyes ni se aprueban ni se derogan por un caso excepcional y mucho menos propio de patologías que se abordan de otra manera. Tener una concepción mágica de la ley y, mucho peor, ejercer un populismo irresponsable de aprovechar un caso trágico para promover la derogación de una ley realmente es inconcebible, inaceptable y sin fundamento ni lógica legislativa. Nosotros seguimos insistiendo de que esta ley es muy buena para los niños, debe mantenerse y de ninguna manera puede aprovecharse, reitero, hechos excepcionales, mucho menos un hecho trágico que generó una conmoción y que por supuesto nos duele a todos, pero que no se va a resolver derogando la ley de tenencia compartida. Todo lo contrario, si se derogara la ley de tenencia compartida se va a causar mucho más daño, se causa mucho más violencia y se genera a los niños que se dice querer proteger el daño que la ley de tenencia compartida pretendió prevenir y reparar. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Alerta feminista en la Plaza Cagancha. Allí está Mariana Abreu por este nuevo episodio, esta nueva tragedia por violencia vicaria. Adelante, Mariana. Sí, aquí en 18 de julio, a la altura de la Plaza Cagancha, hay una manifestación artística en el marco de esta alerta feminista convocada por la Coordinadora de Feminismos por justamente, Natalia, como decías, el caso de violencia vicaria que implicó el asesinato de 2 niños. Ahí estamos viendo a este colectivo de mujeres haciendo una performance en la que están cantando y arrullando a bebés. Los dejamos con las imágenes de nuestro compañero Sebastián Bacheta.
Bueno, allí entonces estábamos viendo esta intervención en la Plaza Cagancha, conocida como Plaza Libertad. Está detenido el tránsito en este momento. Estamos viendo a este grupo de mujeres que llevan adelante las alertas feministas en una protesta por este nuevo caso de violencia vicaria que sucedió en el departamento de Soriano la semana pasada. Efectivamente, es una nueva manifestación, una expresión pública nueva que se da luego de ese hecho que ya había tenido en Montevideo el viernes pasado y también lo cubrimos, una movilización en aquel momento frente a la Torre Ejecutiva. Bien, bueno, agradecemos a Mariana y el equipo que están por allí cubriendo esta nueva movilización y vamos a seguir en tema porque la presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, Claudia Romero, expresó su preocupación por las circunstancias en las que se dio el asesinato de los hermanos Morosini a manos de su padre en Soriano. Y también dijo que tanto las instituciones como la sociedad civil tienen que aprender a detectar situaciones de violencia y actuar en consecuencia. Tenemos que aprender a detectar, o sea, esas señales que a veces pasan desapercibidas, pero que empiezan a traducir algo cuando cambia un niño. Ahí tenemos que trabajar mucho con la cercanía de quienes están con los gurises. Claro. Y después lo que tenemos que detectar, pero ¿detectar para qué? Si detectamos y no podemos atender, estamos muy omisos y sería muy doloroso. Entonces, bueno, vieron que INAU tiene el CIPIAB, que es el Sistema de Protección Integral a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, donde tiene centros de recepción local que trabaja con los distintos efectores, porque esto es todos y todas, ¿no? Es salud, es educación, es Ministerio del Interior, es el Poder Judicial, pero tenemos que fortalecer esos espacios. En otro orden, Romero afirmó que el presupuesto asignado para INAU deberá ser distribuido en acciones vinculadas a nuevas políticas, pero también a atender el déficit dejado por la pasada administración. Pedimos y se nos dio un buen número. El tema es que ese número que se nos da lo tenemos que repartir entre las acciones que queremos llevar adelante y en responder a acciones que venían de la administración anterior y que no estaban contempladas en la línea de base. Y eso también hay que decirlo. Si a mí me dan plata y me dan un montón, pero de esa plata, la mitad tengo que, o más de la mitad, tengo que dar para atender a cuestiones que no estaban presupuestadas antes, pero que se hicieron y hay que sostener, entonces pierdo plata para hacer acciones nuevas. ¿Cómo estaba la caja de INAU, por ejemplo? Y tenía un déficit de 2.400 millones. De hecho, se abrieron centros de primera infancia con fondos extrapresupuestales, que es lo que nosotros mantenemos por pedido de refuerzo y es lo que tenemos que ahora dar para aumentar la línea de base. Pese al déficit, Romero aseguró que la línea de base de servicios en INAU está asegurada. Ahora cambiamos de asunto. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, dijo que las actuales autoridades del Gobierno Nacional nunca fueron informadas por las anteriores acerca de la existencia de un embargo en Luxemburgo contra cuentas uruguayas. En diálogo con Radio Sarandí, Díaz aseguró que en enero mantuvo reuniones de transición y no se le informó de esta situación que se generó a partir de una acción iniciada por una empresa que fue accionista de Pluna. Lo concreto es que nosotros nos reunimos en el mes de enero, se nos entregó una información en documentos electrónicos y una información en documento papel. En ninguno de los dos casos, o sea, se nos informa de los arbitrajes, de todos los arbitrajes, del estado de los arbitrajes, pero no se nos informa de que se había iniciado un proceso de ejecución en Luxemburgo. Que a esa fecha, a la fecha de la reunión, que fue el 24 de enero, sí ya Uruguay tenía pleno conocimiento de que se había iniciado el proceso de ejecución en Luxemburgo y que se habían dispuesto embargos sobre las cuentas de Uruguay en Luxemburgo, porque primero se lo habían advertido los estudios que patrocinaban a Uruguay, de que había un proceso de ejecución. En noviembre se les sugiere, se recomienda que se contrate un estudio en Luxemburgo, porque había un plazo para oponer excepciones y además para informarse del estado de la situación. No se contrata el estudio en Luxemburgo, pero entre el 8 y el 10 de enero llegaron vía Cancillería las notificaciones de dos cosas. Primero, de que se había iniciado el procedimiento de ejecución en Luxemburgo el 22 de noviembre, que Uruguay había sido notificado en diciembre en la embajada y que
bueno, ahí llegaba la notificación vía diplomática, notificando ya formal y oficialmente a la presidencia. Seguimos en tema. El diputado Joaquín Garlo del Frente Amplio aseguró que el Estado perdió 14 millones de dólares que originalmente no debía pagar debido a que el pasado gobierno omitió cancelar una deuda resultante del cierre de Pluna y no lo informó al actual, como decía recién Díaz. Sí, y concluyó que el embargo justamente ejecutado en Luxemburgo, pese a que ya se levantó, dañó el nombre del país y también la tradición de otorgar seguridad en términos jurídicos. Uruguay, a principios del 2024, había recibido un laudo arbitral adverso que el Estado uruguayo en el gobierno anterior resolvió no recurrir y, por lo tanto, en términos criollos, fue condenado al pago de una suma que ascendía aproximadamente a los 50 millones de dólares y que fueron pasando los meses y el Estado uruguayo no pagó, y por esa razón quien había salido victorioso en el laudo, la sociedad panameña, empezó a exigir el pago de esa obligación, al punto tal de que llegó a trabar embargo al Estado uruguayo de las cuentas de nuestro país en Luxemburgo, lo que significó una situación compleja desde el punto de vista jurídico y financiero, y que esta realidad no fue informada, según dio a conocer el prosecretario de la Presidencia en el día de hoy, no fue informada al gobierno entrante en el marco de la transición. Y recién en abril se tomó conocimiento de esta situación y en cuestión de un mes y pocos días, el actual gobierno pagó las obligaciones que estaban pendientes porque había disponibilidad de dinero para pagarlo y de esa manera se levantaron los embargos hace unas pocas semanas atrás. En el marco de las reuniones de la transición que se llevaron adelante en el mes de enero, donde se habló de los arbitrajes que estaban en curso, no se puso sobre la mesa esta situación puntual, donde ya había un laudo arbitral, o sea, ya había una obligación de pago impuesta para Uruguay, pero que no se había concretado, lo que significó que a medida que iban pasando los meses iban generando intereses por $500.000 mensuales, lo que llevó a una deuda de 50 millones de dólares a ser 64 millones de dólares, que fue lo que terminó pagando el Estado uruguayo. Cambiamos de asunto y desde la perspectiva uruguaya miramos hacia Argentina porque ayer transcurrieron las elecciones legislativas a nivel de la provincia de Buenos Aires y el justicialismo se impuso en 6 de 8 secciones electorales y en 99 de 135 municipios. El politólogo Federico Musto dijo a MB de Noticias que el resultado sorprendió por su contundencia y porque el peronismo se impuso en zonas inesperadas. Atribuyó la derrota del oficialismo a la política económica del presidente Javier Milei y consideró que este resultado posicionó al gobernador provincial Axel Kicillof como posible candidato presidencial para 2027. Fue sorpresiva, la victoria ya era algo que podía sorprender por la situación actual del peronismo, pero la contundencia, haber ganado por 14 puntos, llegar casi al 47% de los votos, ganar 99 de 135 municipios y 6 de 8 circunscripciones electorales, hace que sea sorpresivo y bueno, ahora hay que ver cuáles son las repercusiones tanto a nivel político como a nivel económico que va a tener esta victoria del peronismo. ¿Es una respuesta negativa a las iniciativas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei? Bueno, claramente las políticas económicas siempre tienen una incidencia en lo que es el ámbito electoral. Si bien las políticas económicas de Milei ha generado una baja en la inflación, pero ha tenido un deterioro en la calidad de vida y en la actividad económica en general, entonces eso obviamente le pasa factura al gobierno y bueno, también los últimos casos de supuestos hechos de corrupción, los audios de Español o del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad que involucraban directamente al entorno de Javier Milei, sobre todo a su hermana Karina, también tiene un impacto en lo que es el resultado electoral. Para el politólogo Federico Musto, las elecciones de ayer dejaron claramente posicionado al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, de cara a la contienda electoral del 2027. Sí, hay una victoria con respecto a la Libertad Avanza del peronismo claro y también hay una victoria de Axel Kicillof a la interna, como decías, porque bueno, ahora sí es un actor que tiene un lugar en la mesa de decisión junto con Cristina Fernández de Kirchner y con Sergio Massa, porque recordemos que
este desdoblamiento de las elecciones, el que sean separadas las elecciones legislativas de la provincia con las elecciones nacionales, que van a ser en octubre, ahora dentro de 45 días. Esto fue toda una decisión y una decisión que generó rispideces en la interna del peronismo y bueno, esta victoria holgada también le da un espaldarazo tanto a la gestión de Kicillof como, bueno, hoy estaría, se quiere, siendo una figura clave para las elecciones presidenciales del 27. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y seguimos hablando de la Argentina porque hace minutos nada más finalizó la segunda reunión que mantuvo el presidente argentino Javier Milei con la plana mayor de su gobierno para analizar toda esta situación que dejaron las elecciones provinciales en Buenos Aires. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el presidente va a conformar una comisión que va a estar encabezada por su propia hermana Karina Milei, por Guillermo Francos, que es el jefe del gabinete, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo, dijo Javier Milei al referirse a esta comisión que va a analizar la situación y que pidió además reunirse con los gobernadores para poder seguir avanzando de cara no solamente a estas elecciones que van a tener lugar en octubre en las demás provincias. Fue una jornada muy compleja para la República Argentina, además desde el punto de vista económico. No solo porque el dólar se disparó por encima de los 1.400 pesos, sino que el riesgo país subió a 1.100 puntos y los bonos argentinos en Wall Street se derrumbaron un 22% producto de esta situación que se generó a partir de los últimos días, sobre todo con la intervención del dólar y demás, pero que además tuvo este resultado electoral contundente en la provincia de Buenos Aires, que ya hemos dicho, no solo es el principal distrito federal de la Argentina, sino que además, electoral debí decir, sino que además resume buena parte de la población. De todas formas, sigue siendo tema de conversación el resultado obtenido ayer por el peronismo y como decía recién, el analista político prácticamente deja de cara a las elecciones presidenciales como candidato del peronismo a Axel Kicillof. Hay que ser claro, es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos. Fuerza Patria, la coalición formada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ganó en 6 de las 8 secciones electorales, incluyendo la primera y la tercera, las más pobladas de la provincia de Buenos Aires. Milei, el pueblo te dio una orden. No podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo, goberná para el pueblo. Eso te pidieron las urnas, eso te pedimos nosotros. Y por enésima vez, desde acá y hoy, le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero mañana el llamado, tener coraje y la valentía de reunirte para trabajar. Seguimos en el barrio, nos vamos a Brasil ahora porque ayer se celebró un nuevo aniversario del grito Chipiranga, que es el Día de la Independencia en Brasil, y hubo actos realmente trascendentes desde el punto de vista político, porque además recordemos que esta semana el Supremo Tribunal Federal deberá tomar una decisión
sobre Jair Bolsonaro y 7 ex colaboradores que están acusados de tramar un golpe de Estado, entre otras acusaciones que recaen sobre quienes acompañaron al expresidente durante su gestión, particularmente en la última etapa y luego de que Lula da Silva ganara las elecciones. Hubo manifestaciones en las principales ciudades brasileñas, la más grande en Río de Janeiro, apoyando a Jair Bolsonaro y pidiéndole ayuda al gobierno de Estados Unidos, que se ha posicionado claramente en favor del exmandatario. El presidente Lula da Silva, en el acto central en Brasilia, y donde también hubo manifestaciones, pero en este caso a favor de Lula y en contra de lo que viene practicando la administración estadounidense con respecto a Brasil. Lula dijo que su país no es colonia ni va a ser colonia de nadie. Entre gritos de Bolsonaro vuelve y carteles de apoyo al mandatario estadounidense Donald Trump, la manifestación más multitudinaria se celebró en la Avenida Paulista de San Pablo y tuvo réplicas en al menos Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia. Los bolsonaristas también desplegaron una bandera enorme de Estados Unidos y respaldaron con firmeza a Trump, quien sancionó a varios jueces del Supremo Tribunal e impuso aranceles del 50% a buena parte de las importaciones brasileñas en represalia por lo que considera una caza de brujas contra su aliado. La Fiscalía ha pedido condenar al ex jefe de Estado y a 7 de sus colaboradores, entre exministros y mandos militares, acusados de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones del 2022 frente a Lula da Silva. Mientras tanto, militantes de izquierda, movimientos sociales y sindicatos también aprovecharon este 7 de septiembre para salir a la calle y rechazar la amnistía, clamar contra Trump y exigir una condena para Bolsonaro en concentraciones que se registraron en Brasilia y San Pablo, donde se reunieron casi 9.000 personas. El presidente Lula da Silva encabezó en la capital brasileña el desfile cívico-militar por la independencia, marcado este año por la defensa de la soberanía nacional frente a las intromisiones del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lula destacó la importancia de la soberanía nacional y la unidad de los brasileños para defender la democracia, el medio ambiente y las instituciones del país que dijo no es ni volverá a ser colonia de nadie, y afirmó que es inaceptable el papel de algunos políticos brasileños que fomentan ataques a Brasil, que fueron elegidos para trabajar por el pueblo, pero solo defienden sus intereses personales. Son traidores a la patria y la historia no les perdonará, sostuvo Lula. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Acumulamos casi 40 minutos de información. Tiempo de hacer el primer alto. Pero hay mucho más después de la pausa. No se vayan. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Y comenzamos el segundo bloque saliendo del estudio. Nos vamos a la torre ejecutiva donde está Martín Duarte. Permanece allí en una actividad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Martín, ¿es así? Así es, Natalia. Comenzó hace algunos minutos con la participación del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el ministro Juan Castillo, ministro de Trabajo, el presidente del Banco de Seguro del Estado, Marco Otegui, que está haciendo uso de la palabra, y el inspector general de Trabajo, Luis Puig. Se está dando marco a lo que es el lanzamiento de esta campaña de bien público en este acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros, que están presentando esta campaña de compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo. Esta iniciativa, bueno, apunta a instalar la cultura de la prevención de todos los sectores de actividades y reducir lo que es la siniestralidad y promover condiciones de trabajo seguras. Esto a partir de lo que es en Uruguay, que ocurren más de 40.000 accidentes laborales y en promedio cada 10 días un trabajador pierde la vida trabajando. Si les parece, los dejamos con lo que está diciendo Marcos Otegui, presidente del Banco de Seguro del Estado en este lanzamiento. Una excelencia en la atención, que es en buena medida lo que nosotros presentamos a la sociedad, que es un hospital que justamente este año fue acreditado internacionalmente nuevamente, el mes pasado, una institución internacional como CARF, que acredita centros de rehabilitación en el mundo, acreditó
al Hospital del Banco de Seguro del Estado en 3 dimensiones: rehabilitación ocupacional, rehabilitación en internación y rehabilitación en reinserción laboral. Y esta acreditación es muy relevante porque nos coloca dentro de los mejores centros de rehabilitación del mundo. El Hospital del Banco de Seguro del Estado está acreditado internacionalmente como uno de los mejores centros de rehabilitación del mundo. Y esto es un logro de la sociedad uruguaya, porque este es el hospital de los trabajadores, está al servicio de los trabajadores. A lo segundo que nos comprometíamos era esto que estamos presentando hoy, una campaña de sensibilización que colocara en la agenda este tema, como lo está haciendo el Ministerio, recorriendo todo el país e instalando este debate, una campaña de sensibilización que ponga el foco en la prevención. Y el tercer componente al cual nos comprometíamos en esa actividad es el desarrollo de un observatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, porque estamos convencidos que las políticas públicas para ser eficientes tienen que estar basadas en evidencia. Tenemos que saber lo que nos pasa, tenemos que saberlo a tiempo real y tenemos que saber cómo esto evoluciona en el Uruguay para elaborar las medidas de prevención oportunas y adecuadas para abordar este flagelo que tenemos. El observatorio presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, y de la zona de la Plaza Independencia nos vamos a la zona de Pocitos, al complejo Alfa Beta. Allí está Nacho Vázquez con este móvil cultural y social, podríamos decir, Nacho. Así es, Nati, estamos, como bien decías, en las afueras del Cultural Alfa Beta, en el barrio de Pocitos, porque hoy se está realizando el preestreno de La Mujer en la Fila, esta coproducción argentina-española dirigida por Benjamín Ávila y que tiene como protagonista a Natalia Oreiro, encarnando a Andrea, que es una familiar de una persona en situación de privación de libertad, y como remite el título, En la Fila, cuenta un poco sobre esa dinámica de ir a visitar a familiares. Vamos a estar conversando con Gabriela Rodríguez, que me acompaña, de Familias Presentes. Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto para mí también. Gabriela, ¿qué significa para ustedes que se retrate esta situación en particular en lo que es el cine? Para nosotros es de una emoción enorme, porque es la historia de una querida amiga argentina, Andrea Casamento, a quien conocimos hace más de 3 años, y nos representa a todas, pues es la historia de todas nosotras. No vamos a espolear la película, pero todas las cosas que siente esa protagonista y vive son las cosas que sentimos y vivimos nosotros a lo largo de todo el proceso de nuestro tránsito por las cárceles. Como adelantabas tú, basada en hechos reales justamente en la historia de Andrea, y hablábamos fuera de cámaras, que sirvió como disparador para otras iniciativas que tienen que ver con Familias Presentes. Sí, porque bueno, nosotros especialmente, algunas de nosotras tuvimos el privilegio de verla juntas con algunas compañeras de Argentina y de otros países en un encuentro que hicimos en San Pablo hace unos meses, y fue muy movilizante porque aunque es lo mismo que vivimos una semana y otra, nos moviliza mucho. Verla hoy con casi una 50 de compañeras de la asociación va a ser muy movilizante, y esto abre puertas porque esto nos permite que toda la sociedad que va al cine, que le gusta el cine, se pueda enfrentar y pueda tomar contacto con esta historia, que es una historia de una mujer común y corriente que de un día para otro se encontró con que su vida la puso en esta situación, y bueno, y como tantas, tuvo la oportunidad de sentarse a llorar o de convertir esto en una lucha juntándose con otras mujeres. Entonces, mostrar eso, que de alguna manera también es nuestra modesta historia, nos va a permitir también que muchas mujeres que hoy no se animan a acercarse a la asociación, que les cuesta mucho salir de la soledad, de vivir esto con miedo, con culpa y con vergüenza, ojalá se animen a acercarse. Está el compromiso de Natalia de en los próximos meses volver a Uruguay y que podamos hacer una función donde ella esté presente y que podamos charlar. A ella le interesó mucho cuando conoció que en Uruguay también había una asociación similar a Cifada, la que fundó Andrea Casamento. Entonces, bueno, esto nos da enormes oportunidades.
¿Sentís, entre los reclamos que ustedes plantean como familias presentes, hay un tema sobre la visibilidad de las situaciones carcelarias? ¿Sentís que ustedes como colectivo esto ayuda a la visibilidad a los familiares? Nosotros creemos que sí, porque además venimos haciendo un caminito. La verdad que nosotros nos sentimos bastante orgullosas porque hemos logrado dar ante las autoridades visibilidad a la problemática que se vive dentro de las cárceles, pero que también vivimos los familiares, que era muy invisible en Uruguay. Y en estos últimos años eso ha estado en el tapete, las autoridades cuando hablan muchas veces mencionan a las familias y se están pensando en algunas cosas que tienen que ver con mejor atender a las familias. Entonces la película entendemos que va a ser una enorme caja de resonancia para que la sociedad entera pueda acceder a una historia como esta. Gabriela, muchas gracias. Bueno, quisiera decirles algo antes de terminar, dos cosas. Una, que estamos muy honradas porque la vicepresidenta la invitamos como asociación y ha tenido el gusto de aceptar la invitación y nos va a acompañar esta noche. Y para continuar, aquellos familiares que aún no se animan a acercarse, que traten de encontrar la forma de ver la película y que el lunes 22 de septiembre, como todos los cuartos lunes de mes, nos vamos a estar encontrando a las 18 horas en Espacio Colabora. Gracias. Muchas gracias. Queda la invitación hecha desde familias presentes para justamente participar de este tipo de instancias y de nuestro lado, a partir de mañana, para poder ver La Mujer en la Fila. Bien, bueno, muchas gracias a Nacho, al equipo y a Graciela, que siempre es entrevistada permanente y lleva la voz de todas estas familias que viven algunas situaciones bastante adversas. Sí. Vamos a cambiar de asunto. Las autoridades de la Universidad Tecnológica de la UTEC denunciaron en el Parlamento que el presupuesto asignado a esta institución para innovación e investigación es cero y que las 1.800 becas solicitadas de ese total solo se podrá otorgar 33. Atención con lo que dijo Álvaro Pena, que es consejero de la UTEC, que señaló que en este escenario presupuestal la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial que se desarrolla en el departamento de Rivera no puede terminar sus últimos 2 años de estudio en un área cuya demanda laboral ha crecido 200% solamente en el último año. La UTEC está distribuida en 11 departamentos del país, llegamos a más de 4.000 estudiantes en todo el territorio y queremos seguir siendo un agente de innovación y de educación terciaria universitaria que lidere el cambio en el territorio. Y hoy lo que tenemos en términos presupuestales para el foco de innovación y emprendimiento e investigación es cero. Y para la parte de becas, que sabemos que es fundamental porque la mayoría de los estudiantes de la UTEC vienen de hogares de ingresos más bajos, son fundamentales. Y hoy el escenario que tenemos son 33 becas para los próximos 5 años, cuando proyectábamos 1.800, no solo pensado en términos de becas, sino en términos de empleo juvenil, que sabemos que el desempleo juvenil en el Uruguay es el triple que el desempleo a nivel de adulto. Y esta es una realidad que en el interior se conoce muy de cerca y que nosotros queremos ser un agente de transformación. Y bueno, el primer objetivo tiene que ver con el alcance territorial de la UTEC. Queríamos llegar a 15 departamentos del país. Hay territorios que aún no tienen universidad, que nos reclaman la presencia universitaria y más con perfil tecnológico. Y tenemos la intención y la vocación de tener que llegar a más territorios en todo el país. Pena, ¿qué carreras se verían afectadas en torno al mensaje presupuestal enviado por el Ministerio de Economía? Bueno, hoy, por ejemplo, se habla en todos lados de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Todas las empresas piden inteligencia artificial y ciencia de datos, que aumentó en términos de demanda laboral un 200% solo en el último año en Uruguay. Y tenemos en Rivera la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, que bajo este escenario no puede culminar sus últimos 2 años. Por eso es importante para el país, pero no solo para el UTEC, para el país pensar un poco cómo nos proyectamos ante los desafíos que hoy tenemos y los desafíos que se vienen. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que OCE y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ex Corporación Andina de Fomento, conocida como CAF, firmaron un convenio de cooperación técnica no reembolsable por $160.000 que serán destinados, en este caso, a apoyar el desarrollo de proyectos estratégicos y también de infraestructura hídrica en nuestro país. El acuerdo tiene como finalidad el apoyo a OCE en la preparación técnica y ambiental del proyecto de la represa de Casupá y también el fortalecimiento institucional de la empresa.
En primer lugar, en poder avanzar en lo que tiene que ver con el informe ambiental resumen, lo cual nos permitirá poner a punto, junto con el Ministerio de Ambiente, todo el impacto ambiental de la presa de Casupá. Nosotros queremos ser muy cuidadosos, muy detallistas y brindar todas las garantías a la población, y este acuerdo con la CAF nos permitirá contar con asistencia técnica para poder hacer este proceso. En segundo lugar, también mediante este acuerdo recibiremos asistencia técnica de la CAF para preparar el pliego licitatorio para que esté disponible a fin de año para poder lanzar la licitación pública a inicios del 2026. Esperamos poder adjudicar finalmente esta obra a finales del año 2026 y a principios del 2027 comenzar con esta obra. A su vez, en el proceso licitatorio surgirán muchas dudas y preguntas de las empresas que estarán compitiendo. Es la represa más grande en la historia del Uruguay. Recordemos que Paso Severino es una reserva de 67 millones de metros cúbicos. Una cooperación técnica, son recursos que no son reembolsables, que se lo estamos dando como donación a OCE para la preparación del proyecto de Casupá, que tiene básicamente a mirar toda la parte ambiental del proyecto. Y eso hace parte de la base de la aprobación que haremos en el directorio en el mes de octubre de los recursos para Casupá por 130 millones y adicionalmente 63 millones que tenemos también para OCE para su fortalecimiento. Bien, ¿por qué no es reembolsable? No, pues son recursos de donación que hace el banco para preparar el proyecto, ¿no? Para garantizar una buena información acerca del proyecto y su preparación. Bien, esto va en línea también con la agenda de la CAF, Agenda Verde. Por supuesto, está totalmente alineado, es un proyecto 100% verde lo que estamos haciendo acá en Uruguay, que va a servir para la resiliencia del país, para preparar el país para eventos más extremos climáticos, de sequía, y un poco lo que queremos es tener el país listo para esos momentos. Y el presidente de OCE, Pablo Ferreri, a quien veíamos allí en las imágenes, dijo que el proyecto de saneamiento planificado por la anterior administración presenta importantes problemas. En contexto, esta iniciativa pretendía llevar saneamiento a distintas localidades del interior por un costo por año de 150 millones de dólares, pero según Ferreri no hay financiación, no hay recursos para sostenerlo y la ejecución demandaría un nivel de inversión de OCE que justamente estaría por encima de los promedios de ejecución de esta empresa pública. El promedio histórico de ejecución en saneamiento de OCE es de 32 millones de dólares por año. OCE tampoco tiene siquiera la capacidad de gestión de 150 millones de dólares de proyecto de saneamiento. Por lo tanto, está desfinanciado, no tiene posibilidades OCE de gestión de hacerlo como estaba diseñado originalmente y además ese proyecto tampoco contaba con un componente fundamental, que es lo que tiene que ver con las conexiones intradomiciliarias. Es decir, estaba previsto hacer el saneamiento a lo largo de la calle, pero no está previsto la conexión a los domicilios. Bueno, en esas cosas también vamos a estar trabajando. Nos dejaron un proyecto que tiene 100 millones de dólares que no están financiados. Como se imaginará, eso es algo en lo cual estamos trabajando, estamos redefiniendo ese proyecto, porque además tenía una cadencia de ejecución de aproximadamente 150 millones de dólares por año. Parte de la redefinición del proyecto de Arasatí implica también extender las redes de agua potable para que lleguen hasta Jauregui Berri, es decir, atender los balnearios del este de la Costa de Oro, que hoy no tienen red de agua. Que hoy el agua se sigue llevando, como a principios del siglo XX, con camiones, cisterna, y la gente va y se acopia. Bueno, también eso lo vamos a resolver. Y ahora es tiempo de cerrar nuestro segundo bloque. Pero volvemos con más después de la pausa. Bien, bueno, el tercer bloque, ¿no? Eso. Tercer bloque de MBD Noticias. Que lo abrimos con información política, en este caso porque el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, dijo que le llama la atención lo que definió como silencio de la ministra de Defensa Nacional, o sea, de Sandra Lasso, en su reciente comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Andújar sostuvo que Lasso tiene que estar incómoda con el presupuesto enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que es necesario saber qué va a pasar con esa Secretaría de Estado y también qué va a pasar con la propia ministra. Porque no se ha explayado como corresponde por parte de un ministro en contar cuáles son los planes para el futuro. Esto es un gobierno que recién empieza, tiene que haber un rumbo y la ministra no lo ha marcado. Hasta ahora no ha tomado uso de la palabra en ese sentido, pero tendrá otros motivos o quizá el silencio habla más que 1000 palabras.
¿Cuáles son los planes que tiene este ministerio en reforzar la protección contra el narcotráfico que tanto daño nos hace? Y también, ¿qué sentimiento tiene la ministra de la frustración de que el principal objetivo que tenía, que era crear una unidad que tiene que ver mucho con eso, el gobierno no se la llevó y no la plasmó en el presupuesto nacional? Es una de las 64 medidas famosas que se garantizaron el 25 de marzo en el Consejo de Ministros y es el único ministerio que quedó afuera absolutamente de todo. No es prioridad y así lo hizo ver, creo que el Ministerio de Economía, quien es hoy quien maneja la situación de qué cosas van y qué cosas no van. Que eso también nos llama la atención, que las decisiones políticas pasaron a la calle Colonia y no están en la Plaza Independencia. Esperemos que la ministra nos cuente realmente cuál es su sentimiento y cuál es el futuro de la cartera y cuál es el futuro de ella. Porque cuando no se plasman en este tipo de proyectos de ley que marca el rumbo, que marcan los próximos 5 años, el principal objetivo que tenía el ministerio a corto plazo, bueno, ¿cuál es el futuro de la ministra? ¿Cuál es el peso político que tiene la ministra dentro de este gobierno para que no se le cumplan con las cosas que ha solicitado? Y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, le restó trascendencia a estos comentarios del diputado nacionalista Sebastián Andújar y se mostró conforme con el presupuesto. Habló en conferencia de prensa, estuvo MBD Noticias, que aprovechó la instancia para preguntarle por el ingreso ocurrido en agosto, sin venia del Senado, de un contingente de marines estadounidenses al Uruguay. A propósito de ese tema, Lazo se limitó a responder que informará acerca del asunto en una próxima comparecencia ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Alta, o sea, del Senado. Y es trasladarle la consulta a usted vinculado al ingreso de tropas americanas de marines que estuvieron haciendo a mediados de agosto un intercambio con el ejército uruguayo. Ellos aducen que no fue informado el Parlamento, no se otorgó la venia. Consultarle, bueno, si estaba al tanto de este intercambio y por qué no se hizo no se dio cuenta el Parlamento de estas maniobras. Por supuesto que hay respuesta para todas las preguntas. Por lo tanto, no es este el contexto, pero sí me interesa decir que no tengo ningún inconveniente en respetar, porque soy parte de esta casa. También, según dijo el diputado Abdala, estoy como en préstamo al Ejecutivo. Me siento así y vamos a responder, por supuesto, como corresponde en su momento, a comparecer por este y otros temas que ya tenemos invitación para participar en la correspondiente comisión. Con respecto a lo presupuestal, el director general de Recursos Financieros del Ministerio, Luis Lagaxio, destacó que el proyecto de ley incorporará al presupuesto recursos que en 2024 se ejecutaban por fuera y la ministra aseguró que se contemplan mejoras salariales e incluso se mostró abierta a que en la discusión parlamentaria esto pueda reforzarse. Estoy muy conforme con la elaboración de este presupuesto, con el proceso que llevó a la misma, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el contexto en el que se lleva adelante este presupuesto, no solamente para el Ministerio de Defensa, para el inciso 03, sino para todos los incisos, cumplir con un programa, con, por ejemplo, lo que es este punto 2 que hoy planteaba al inicio, que es el cumplimiento de los compromisos asumidos en inversiones del gobierno anterior, que esto equivale a 250 millones de dólares que nosotros vamos a honrar, pero que no contrajimos nosotros, pero corresponde que sí los honremos. En ese contexto de restricción, logramos un presupuesto que atiende determinadas circunstancias que tienen que ver con lo social. Con respecto al ingreso en agosto de ese contingente de marines de Estados Unidos al Uruguay sin venia del Parlamento, habló el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli. Y denunció que estos militares fueron autorizados directamente por la ministra sin que se haya solicitado la venia al Parlamento como establece la Constitución. Al final pudimos realizar la pregunta de por qué se realizó una operación entre infantes de Marina de Estados Unidos con infantes de Marina de Uruguay sin pasar por el Parlamento cuando se trata de tropas, o sea, violando el artículo 85, literal 11, que habla específicamente de la autorización del Parlamento para la entrada de tropas. ¿Se le contestó? Me dijo que me lo iba a contestar por otra vía. Nosotros lo que hemos indagado, que sí había armamento, y lo que hemos indagado, pero quizás en el aire, que inclusive trabajaban en mejorar la puntería.
Siempre el Frente Amplio estuvo en contra, primero, de cualquier misión con Estados Unidos y segundo, de misiones que tuvieran que ver con armamento. Pero esto pasó por una decisión expresa de la ministra y no vino a nuestra comisión. Yo hice la consulta, inclusive con la cautela suficiente, consultando a mis compañeros si estaría yo en un error o ese proyecto no había pasado por la autorización que necesita. La autorización de diputados y del Senado. Y muchas veces el grave y urgente, porque sabemos que la demora entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, en este caso se hizo únicamente por decisión de la ministra. Bien, retomamos el capítulo internacional y lo hacemos desde Oriente Medio. Vayamos por partes porque hoy fue un día realmente muy violento y muy agitado. En primer lugar, desde el punto de vista político, hoy el presidente español Pedro Sánchez volvió a insistir con medidas que tienen que ver con Israel y particularmente con sanciones. 9 medidas tomó el gobierno español, entre las que se destacan que no solamente se embarga el envío de armas hacia Israel desde España, sino que además ningún puerto español va a recibir barcos que lleven armamento hacia Israel, ni aviones que crucen el espacio aéreo con ese fin. Eso fue, entre otras medidas, lo que anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha generado reacciones inmediatas de antisemitismo por parte del gobierno de Israel, quien le ha prohibido la entrada a algunos jerarcas del gobierno español a su territorio, entre otras medidas en las que entiende España está haciendo punta justamente contra Israel, entre otros temas, por el reconocimiento de un Estado palestino. Por eso, el Gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. 9 acciones que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que su país adoptará aún más medidas que las aprobadas hasta ahora y las anunciadas este mismo lunes, si siguen haciendo falta, para parar el genocidio de la Franja de Gaza. Sánchez intervino en un acto con motivo del Día del Cooperante, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y habló fundamentalmente de la situación de Gaza y la defensa de las decisiones de su ejecutivo. Lamento que algunos sigan aferrados a eufemismos y piruetas verbales para no describir la realidad, y frente a ello, resaltó que España ha hablado alto y claro y en todo momento ha tenido una posición inequívoca y coherente, pesara a quien pesara, según dijo. Así recalcó que el gobierno español ha condenado claramente los atroces atentados del brazo armado de Hamás y reclamado la liberación de los rehenes israelíes que siguen en su poder, por lo que dijo, no acepta que se diga lo contrario. España no va a apartar la mirada de la barbarie hasta que no termine este genocidio, garantizó Sánchez, antes de recordar que el país se ha situado a la vanguardia de decisiones como el reconocimiento de Palestina como Estado y ha reclamado resoluciones contra Israel a la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Sar denunció el antisemitismo institucionalizado de España y anunció que se prohíbe la entrada en Israel de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo español Yolanda Díaz y la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego, dos políticas de izquierda muy críticas con el gobierno israelí. Y mientras tanto, esta mañana se produjo un atentado en un barrio de Jerusalén Este ocupado por Israel, donde, allí murieron 6 personas, 4 en el lugar, 2 después en un hospital y también los 2 atacantes de origen palestino que fueron abatidos en el momento. Esto se dio en un barrio particularmente donde la presencia de colonos israelíes y de judíos ultraortodoxos es muy común. Es una zona que conecta justamente con algunas de las colonias israelíes establecidas en Cisjordania. Se está investigando.
Jamás celebró este atentado, mientras que la Autoridad Nacional Palestina condenó el hecho, pero de todas maneras esto retrae o vuelve a traer la mirada hacia la zona de Jerusalén, que no vivía un acontecimiento de este tipo desde hace mucho tiempo y es el primero que ocurre desde el 7 de octubre del 2023. El suceso ocurrió pasada las 10 de la mañana en un cruce de carreteras en el asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este, una zona de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Según la policía, 2 atacantes dispararon contra una parada de autobús, matando a 4 personas e hiriendo a otras 12 antes de ser abatidos por fuerzas de seguridad. Otros 2 heridos fallecieron más tarde en el hospital, mientras que el movimiento islámico Hamás sostuvo que el hecho es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo Israel contra su pueblo. La Autoridad Nacional Palestina reiteró su firme posición de rechazar y condenar cualquier ataque contra civiles palestinos e israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó desde el lugar del ataque que Israel está en guerra contra el terrorismo en varios frentes, mientras que el presidente Isaac Herzog señaló en X que este ataque horrible nos recuerda que estamos luchando contra el mal absoluto. El ataque se produce luego que el gobierno de Israel aprobara en agosto un plan de colonización de Cisjordania ocupada, donde se han incrementado los enfrentamientos entre colonos y soldados israelíes con residentes palestinos, mientras que más de 20 países han rechazado como inaceptable el plan de Israel, también condenado por Naciones Unidas. Así termina el tercer bloque de nuestra edición central. Última pausa, ya volvemos. Último bloque en la edición central de MBD Noticias. Les contamos que la Comisión Pro Liceo de Bachillerato en La Teja se reunió en las últimas horas con gente justamente de esa zona y definió realizar una movilización que se va a desarrollar el próximo 27 de septiembre. Vecinos, vecinas y docentes del área plantean hace 2 años y medio la necesidad de crear un centro de estas características que además aliviaría la demanda de los bachilleratos de la zona, y si bien la ANEP presentó una resolución que los abarcaría, el liceo no está incluido en el proyecto de ley del presupuesto nacional. Después de que tuvimos estas noticias, el barrio se movilizó enseguida. El sábado tuvimos asamblea con los vecinos de muy buena concurrencia. Y bueno, y en esa asamblea se planteó el 27 de septiembre, 11:30, una nueva marcha que va desde el Vago hasta Plaza Lafone, con oratoria a 11:30 porque es la hora de la feria, nosotros sabemos, pero también es la hora que los vecinos nos han acompañado todo el tiempo, que saben que nosotros estamos acá y que son varios que van a venir y que nos vamos a movilizar juntas y juntos. Invitamos a todos los vecinos que vengan a movilizarse. ¿Por qué? Porque esta resolución que lanzó la ANEP, que dice que, bueno, que considerando los reclamos de las comunidades educativas y las necesidades que realmente son verdaderas, puede llegar a incluir al Liceo de Bachillerato La Teja una rehabilitación y reforma al Liceo 1, al Liceo Las Piedras, que también es necesario, y algunos otros liceos más del interior del país. Buenísimo, pero todavía no lo incluyó en el plan presupuestal. Si eso no está incluido en el plan de obra, entonces eso no está. O sea, nosotros tenemos que... Esa resolución tiene que estar para que se pueda votar en el Parlamento. Si eso no sucede, va a haber que esperar de todas maneras 5 años más. Y entonces, en esa situación estamos, por eso nos movilizamos. Estamos de salida aquí en MBD Noticias, edición central. Antes de irnos, como siempre, vamos a repasar el pronóstico del tiempo. Sí, vamos a ver cómo estará el tiempo en los próximos 2 días en el área metropolitana. Mañana martes 9 de septiembre estará nuboso a algo nuboso en la mañana, claro y algo nuboso con neblinas en la tarde-noche. La temperatura máxima será de 18 grados y la mínima de 10. Sube la temperatura el miércoles, aunque puede haber algo de lluvia. Vamos por partes. Para este 10 de septiembre, por la mañana, en capital y cercanías, se espera cielo claro y algo nuboso y también se pronostican neblinas. Y para tarde y noche, pasaje de nubosidad con precipitaciones aisladas. Esto para pasado mañana, insisto, pero observen las temperaturas extremas y esa amplitud térmica. Sí. Una mínima bastante baja,
de 7 grados y una máxima bastante alta de 23 grados es lo que se espera. Época de llevar mucha ropa, ¿verdad? Ir Sí. sacándose y después poniéndose de nuevo. Y el miércoles también paraguas para quien guste. Exacto, de todo. Completito. Hay que llevar una mochila grande. Bueno, los invitamos a quedarse como todos los días. Ya saben, viene Lado B a la pantalla de TV Ciudad y luego el resumen de MBD Noticias en síntesis. Mañana tempranito a las 8 estará al aire la primera edición de MBD Noticias. A las 13 llegará el segundo turno informativo y a las 18:30 otra vez la edición central. Que pasen muy bien. Gracias por estar.